Bienvenidos, soy Gasparín y les he preparado una guía para optimizar las computadoras, ya sea para uso gamer o uso general. Y esto debería mejorar bastante el rendimiento si es una computadora que tiene muy pocos recursos o utiliza un disco mecánico. Así que empecemos. Primero que todo, tenemos que empezar con los discos duros. Así que vamos aquí a la carpeta de este equipo. Aquí tengo bastantes discos duros, USBs, memorias externas, pero el que importa más es el disco duro donde tienes el sistema operativo, ¿ok? Siempre va a ser el disco C, así que vamos al disco C, le damos clic derecho, nos vamos a sus propiedades y aquí abajo ustedes lo más probable es que tengan esta opción activada. Cuando la tienen activada, básicamente el disco duro siempre va a estar tratando de leer y va a estar ahogándose, digamos, tratando de mantener todos los archivos que tienes listos para ser usados, porque al usar esta parte, digamos, sí, es básicamente para el buscador, pero no necesitamos el buscador, así que va a estar activo, así que voy a desactivarlo para que vean. Aplicar cambio, deberás proporcionar permisos, omitir todo de nuevo, ok, y lo cancelas. No es necesario ponerlo, simplemente el disco duro va a dejar de estar buscando. Entonces deberías ver una reducción en el disco duro, digamos. O sea, yo el disco duro que tengo mecánico es el D, pero ese no es mi disco duro del sistema operativo, sino este de aquí, el disco duro C. Yo tengo una NVMe, así que no es tanto problema, pero es mejor no tenerlo, ya que también consume algo de CPU. Así que una vez hecho eso, deberías ver tu disco duro disminuir drásticamente y darle vida a una computadora vieja. Así que continuemos. El paso número 2 sería básicamente modificar el archivo de paginado. Si no sabes qué es, ve a rendimiento, aquí ajustar la apariencia y rendimiento de Windows. Y este es otro paso también que tienes que aprovechar. Si tu computadora es muy vieja y no tiene casi nada de... Mira, te pones a ajustar para obtener el mejor rendimiento o mejorar drásticamente. Yo tengo una compu decente, así que no hay tanto problema. No le voy a aplicar eso, pero tú sí deberías si tienes una compu vieja y estás tratando de exprimir todo. En este caso, mira, elige cómo deseas asignar. Aquí puedes escoger qué es lo que vas a hacer con el archivo de paginado. Un archivo de paginación es un área en el disco duro que Windows usa como si fuese RAM. Básicamente cuando la RAM se empieza a llenar, en lugar de que se crashee, te manda los archivos de emergencia al disco duro, como una RAM suave, pero ayuda mucho para evitar que se crashee, para que sea lento. Lo desactivas y ahora sí vas a tener acceso. El más importante usualmente es en el disco duro más rápido, me parece. Probablemente va a ser tu disco duro principal, el C. Si tienes un NVMe o un SSD como secundario y tienes un disco mecánico como principal, recomiendo usar el disco más rápido para establecerlo, pero en este caso yo nomás uso uno. Podrías utilizar varios, pero creo que podría agregar latencia y no es tan útil. Así que enfócate en uno. Y usualmente yo pongo, pues sí, si tengo espacio, pongo entre 8000, o sea 8 GB y pues 15. Y ahorita tengo en 15. Ya más arriba no sirve nada. Si necesitas más arriba, consíguete mejor más RAM, porque no es necesario. Yo lo tengo porque pues también utilizo un poquito de Blender, de Unreal Engine, así que me ayuda. Tú probablemente con 8000 tengas. Aquí usualmente te va a recomendar una cantidad. Yo usualmente voy arriba. Voy un poquito más arriba para prevenir. Mejor prevenir que lamentar. Pero en ese caso no le voy a modificar.
Pero si cuando lo modificas, básicamente te va a pedir que reinicies la computadora. Puedes esperar, no pasa nada. Le puedes poner que más tardecito. Una vez que vuelvas a reiniciar la compu, ahí sí. Así que ponle aceptar y le pones reiniciar más tarde. Un paso extra que podemos utilizar sería ir a donde está el administrador de tareas, lo buscas. Administrador de tareas. Ahí está. O puedes usar Control, Alt y Shift. ¿Sí era Shift? ¿Cuál era? Nos vamos a aplicaciones de arranque, porque básicamente cuando empiezas tu computadora, muchas, si nunca le has movido, muchas aplicaciones van a tratar de empezar para que sean accesibles para ti. Pero tú probablemente no tienes suficiente poder. Si estás viendo este video, no tienes suficiente poder, así que lo que tienes que hacer es desactivarlas. Aquí mira, impacto de inicio, lo pones para que te lo organice en lo más fuerte. Si dice bajo, puede que no tenga tanto problema, pero cuando es alto, sí. Así que si tienes como el Epic Games Launcher, el de Steam, ¿cuál otro? La Xbox App también, es mejor apagarlas. Yo, como ven, tengo casi todo apagado. El Nvidia Broadcast lo uso pues para, ¿cómo se dice? Para grabar videos y así. Pero básicamente le darías clic derecho y en deshabilitar. Y pum, cambia. Así. Debería arrancar más rápido. En discos duros mecánicos le afecta más. Va a tardar más si no tienes estos deshabilitados. Pero si los deshabilitas va a ser más rápido. Una SSD, una NVMe, no va a haber tantos problemas, no va a haber tantas mejoras, pero ayuda. Y también, como están prendidas desde el inicio, van a estar consumiendo recursos que pues, tú probablemente vas a necesitar. Y ya si necesitas ir a la aplicación, pues la abres. El panel de control de Nvidia, usualmente vas a tener el icono aquí que dice Config Nvidia, clic derecho, panel de control, te va a salir esta pantalla. En la configuración 3D, te vas a controlar la configuración 3D con 3D Configuration Controls, algo así, no me acuerdo. Lo que importa es, bueno, yo puse este en 10 GB. Me ayuda mucho al momento de usar realidad virtual. Está bien tenerlo en 1 GB o 5 GB, pero yo prefiero 10 GB para que no tenga tanto problemas, porque solo tengo 8 GB de VRAM. Así que, pues, por si las moscas, no recomiendo 100 GB ni ilimitado ni lo toques, porque te va a comer todo el disco duro en memoria. Así que no, 10 GB es el punto máximo si tienes espacio. Una cosa más, aquí en modo de control de energía o Energy Management o algo así, le das doble clic, probablemente va a salir normal. Cuando tienes así la cosita verde, es la estándar, lo cambias a preferir rendimiento máximo. Si tienes una laptop, la laptop solo funciona al máximo si está conectada con el cable. Porque si está en batería es muy diferente, es muy débil, para que no se sobrecaliente y le dure más la batería. Así que preferir rendimiento máximo es algo bueno. Si tienes una tarjeta gráfica RTX, o sea de Ray Tracing, otra opción, si tienes una tarjeta RTX, o sea de Ray Tracing, una serie 20, 30, 40 o 50, y quieres que se vea un poco mejor y aún así pueda usar el Deep Learning Super Sample, o sea, es como una forma de optimización al usar upscaling. Y usualmente a las personas no les gusta porque se ve como vaselina. Así que una de las cosas que puedes usar es descargar DLSS Swapper, que si un juego tiene DLSS 1, 2 o 3, puedes modificarlo para que tenga el más moderno. Yo recomiendo usar aquí el que está en GitHub porque es más limpio. Y te vas a ir aquí a la derecha donde dice Releases y te vas a ir a lo más reciente. En este caso tengo la versión de agosto 9
Y pues aquí te sale todas las cosas que han cambiado, bla bla bla, bug fixes, son los que han arreglado, diferentes lenguajes, tengo entendido. Como puedes ver, muchas personas lo han estado usando, es confiable. Puedes usarlo de manera portable, pues vamos a usar ese. Ya lo tengo instalado. Vamos a usarlo mejor el que ya tengo instalado. Aquí están mis juegos. Sí. Tengo más juegos, pero estos, pues, si a veces no te sale un juego que sabes que tiene ray tracing de DLSS, le apagas este de Hide Games, ¿no? Esa opción, la primera, la aplicas, se termina, ok, se actualiza. Todos estos no tienen, lo pones y debería salir el juego ahora sí. Si no sale, tienes que agregarlo al game y tienes que encontrar la carpeta del juego. Ya, si lo conseguiste de otras maneras en el mar o algo, pues ya sabes, no es mi problema, es como tú quieras. Y te va a aparecer probablemente aquí. Así que no pasa nada, puedes agregarle tú manualmente la cubierta. En este caso, pues, a ver, creo que el más reciente es el 310.4. Aquí te van a salir por las versiones. Mira, entre más abajo, más pequeño es el número, más viejo es. Que vámonos hasta abajo para ver el. Parece que este es uno de los primeros que salieron al público. Pero no, queremos lo más nuevo. Así que en este momento el más nuevo creo que es DLSS 4, una de las versiones. Nos vamos a 310.4 swap. Y así debe salir. También puedes hacer lo mismo con Reconstruction y luego con FrameGen. Este es el que puede agregarte delay. El DLSS no te da delay, pero cuando creas frames, ahí sí te crea lag, retraso al momento de controlarlo. Así que yo nunca uso FrameGen. A mí me da asco, honestamente. Se siente demasiado feo. Pero yo sí uso DLSS. Porque al menos la versión 4 con el modelo Transformer limpia la imagen muy bien. Antes se veía como vaselina, pero con el modelo Transformer queda hermoso. Y aunque no es tan poderoso, porque le quita como 10% de los frames que pudo haber ganado con el DLSS, limpia la imagen. O sea, me encanta cómo se ve. Voy a tratar de poner unos clips de unos youtubers que he visto que usan eso. Si quieres modificar, este es FSR, es de AMD, pero es agnóstico me parece, así que puedes usarlo independientemente de tu GPU, que sea de Nvidia, AMD o de Intel. Así que igual, te vas a lo de más arriba. Aquí yo tenía el 3.4. Sí, que ese creo que es más nuevo. No sé por qué el número es un poco más pequeño, pero te vas hasta arriba. Swap. Y ahí está. Vamos a tratar de modificar Deep Rocket Galactic. Vamos a modificarlo. Tiene un DLSS muy viejo. Y vamos a modificarlo por uno nuevo. 310.4. Al entrar, si la versión de... si te permite modificar DLSS, significa que sí es legible y modificaste correctamente. En Fortnite tienen un poco más complicado, tengo entendido, el DLSS. Eso tal vez luego haga el video si gustan. A ver, continuar. Hope this day will be better than yesterday. Nvidia DLSS, ahí está. Con el DLSS 4 lo que tú vas a querer hacer es escoger modo rendimiento. Es la opción que te va a dar mayor calidad y velocidad. Porque la versión DLSS 3, para abajo los modelos, creo que CNN, los viejitos que parecen vaselina, en la modo calidad te daba mucho menos rendimiento y no se ve tan bien. Con el DLSS 4
te da muchos más frames y mejor imagen. O sea, vale la pena usarlo si tienes Nvidia. Yo lo veo muy limpio el juego. Y no veo la vaselina de antes. Y eso en modo rendimiento. A ver. Voy a poner... Ahí está. No, bueno, no, rendimiento ultra solo si estás desesperado. Calidad, ahí está. Se ven bonitos. No veo que arrastre los frames. A ver, voy a ponerlo de nuevo en rendimiento porque sí, se ve de chida. Rendimiento es lo mejorcito para tener mejor calidad y velocidad. ¿Qué es esto? Hot potato! Ok, voy a hacerlo. Okay. This is Drivers. Siempre si tienes una tarjeta gráfica o tienes gráficos integrados, asegúrate de instalar los gráficos, los drivers de gráficos, porque no le vas a exprimir todo el potencial. Digamos que busco Nvidia. Ahorita creo que ya es Nvidia App, ya GeForce Experience creo que ya no existe, fue reemplazada, a menos que lo tengas ya preinstalado, entonces ya es otra cosa. Aquí está, descargar ahora y luego pues una vez que lo descargues pues ya tendrías esta. Te permite modificar ciertas cosas, optimizarlo y algunas cosas están chidas, otras no. Y a veces te dan cosas gratis. Siempre desactiva los overlays. Voy a Nvidia App. Superposición. Esto, ya sea en AMD o en Nvidia, usualmente te va a hacer más lentas las cosas o va a darte glitches. Usualmente no es útil a menos que uses reshade y ese tipo de cosas que si lo uses, si no ni siquiera sabes de lo que estoy hablando, quítalo. Quítalo. Igual, AMD tiene algo similar y creo que tiene. En el caso de AMD son Radeon Graphics, así que vamos con esto. Vamos a download drivers, descargar drivers, autodetect y instalar los drivers. Ok, escoges este, se te va a descargar. Sí, siempre que instales los drivers te va a pedir que reinicies, me parece, así que puedes dejarlo todo hasta que ya termines de instalarlos. Se le pones después o le das una tachita o algo así. Una vez que se hayan instalado y luego ya cuando termines todo, pum, lo reinicias justo al final. Para que no andes reiniciando y reiniciando y reiniciando. No es necesario tanto reinicio. En este caso, si tienes un CPU de Ryzen, o sea, CPU AMD y una tarjeta madre también que sea compatible, o sea, obviamente, es mejor que instales todo esto que está aquí. Porque te los va a actualizar, probablemente te ayude a ser más estable el sistema. Así que vamos a ponerle que sí. Yo no voy a instalar los gráficos de Ryzen porque como es un APU en lugar de CPU normal, los APU tienen gráficos integrados, básicamente. Los PlayStation y Xbox son eso. Así que no voy a instalarle los gráficos
para que no me reduzca el rendimiento de mi CPU. ¿Qué? Porque a mí se me instalarían los gráficos Vega, lo cual haría que mi procesador se separara. Se separara en dos procesos, de que no es necesario. Si quieres para videojuegos, vas a instalar AMD Software Adrenaline Edition, te irías con AMD, te vas a Graphics y buscas la tarjeta gráfica que tengas. Creo que yo había tenido anteriormente la línea de 500, era una RX 500, tuve 560 y 570, así que 570 Submit y te va a dar varias opciones. Windows 11, Windows 10, Windows 7, Linux, Ubuntu es Linux. Yo tengo Windows 11, así que voy a descargar, pero no lo voy a instalar. Ya está, Polaris. Ya no tengo ni la tarjeta gráfica, la vendí. Pero estuvo muy buena. Me trabajo muy duro mi corazón. La descargas y la instalas, aceptas todo como está normal, excepto lo de mandar información y lo de entrar en el programa ese que te diga de que quiere entrar en un programa para ayudar. No, te va a costar CPU, procesador. No, que borra. Pero mira, Visual C++ All in One. Básicamente todos estos que salen aquí desde el 2005, 2008, 2010, todos estos que se usan para los videojuegos, programas para que funcionen, las librerías, vienen aquí ya compiladas. Ya no necesitas ver cuál es la que me falta porque este juego no agarra. Con eso lo instalas y probablemente se van a arreglar 90% de los problemas de compatibilidad que tengas con juegos viejos. La compatibilidad de control y todo eso ya es otro pedo. Así que lo descargas, lo escoges pues del que esté más cerca de ti, closest to you, ahí dice, pues escojo este. Server load, si está cerca del 100, aléjate y escoge uno más bajo, porque puede que no se descargue rápidamente. Se está descargando, yo ya lo tengo instalado, pero voy a mostrar cómo se hace, porque este sí es muy útil en compatibilidad. Yo uso 7-zip también, lo cual ayuda mucho. No es necesario. Pero mira, aquí viene todo. Ya vienen todos individualmente. Si quieres instalar nomás uno, no pasa nada. Pero este archivo te permite instalarlos todos automáticamente. Ten cuidado con estos archivos en otras cosas, porque básicamente le das control que pues haga lo que tenga instalado aquí de código. Así que voy a ponerle. Y aquí va a decir, ya está instalada. Yo ya los tengo instalados, así que te va a decir que no puede porque tienes otro, así que no me le pones a aceptar. Ok. Yo tengo todos, me va a salir en lo mismo. No tenía todos. Bueno, pues ya van a verlo en tiempo. Mira. Ahí está. Ok. No, parece que algunos no se instalaron porque ya los tenía, pero sí. Me faltaron como 2 o 3 de tenerlos, así que ya los tengo todos instalados. Así que si vas aquí a configuración y creo que si vas a aplicaciones, te van a salir. Ahí está. Ahí están todos. Si por alguna razón te sale con uno que esté mal instalado, pues lo puedes poner aquí a desinstalar y pum, lo vuelves a instalar. Pero sí, con eso ya está. Mientras vamos a buscar los gráficos de Intel. Download Intel Drivers. Me parece que tienes que escoger esto. Tienes que buscar tu procesador específico. Si tienes tarjeta gráfica de Intel, la cual son nuevas, escoges ARC. Puedes ver, son nuevas. Y es mejor que si tienes los gráficos de ARC,
lo tengas más actualizado porque cada vez lo mejoran más. Tenía muchísimas mejoras en el rendimiento. Vamos que se descargue, obviamente yo no tengo, así que no me sirve de nada. Pesan pesan bastante los de Intel, que lo voy a cancelar. Y bueno amigos, eso creo que sería todo por hoy. Hay otros métodos más intensos como hacer overclocking, a bajar la temperatura de la tarjeta gráfica y para que te dé más poder, pero eso ya requerirían sus propias guías y ya estoy dispuesto a hacerlas si ustedes me lo piden en los comentarios. Unos 100 likes yo creo estaría bien para que haga ese tipo de cosas como, pero sí, por el momento yo creo que sería todo lo que necesitas para optimizar tu computador. La guía épica para mejorar tu computadora, ya sea gamer o general. Porque sí, te va a revivir tu computadora. Muy bien. Así que, chao. Bye.